Hola mis queridos hermanos y amigos, les saludamos en esta ocasión esperando que se encuentren bien y que linda oportunidad poder llegar hacia ustedes en esta ocasión para compartir la palabra de Dios. Agradecidos estamos con Dios por la oportunidad que nos da poder estudiar su palabra y a usted o a ustedes por supuesto también por el tiempo que hacen para escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión me gustaría compartir un tema con ustedes, un tema un poco controversial porque justamente queremos hablar un poquito acerca de la verdadera iglesia y hay una pregunta que mucha gente que la hace y es ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, si vamos alrededor de la ciudad, alrededor del estado, del país donde vivimos, vamos a encontrar no cientos, sino miles y miles de diferentes iglesias. Cada iglesia es diferente la una de la otra, por lo tanto, pues, es difícil saber cuál es la iglesia verdadera, pero eh, es verdad que, porque hay gente que dicen que también que todas, no importa cuál iglesia asiste usted, todas las iglesias son diferentes caminos que nos conducen al mismo cielo. Bueno, en este estudio vamos a descubrir qué significa la iglesia, por qué la iglesia y para qué una iglesia. Encontramos en la Biblia que Jesús dijo que iba a establecer una iglesia, pero ¿qué clase de iglesia quería establecer Jesús? Bueno, eso también la vamos a encontrar en la Biblia y la vamos a repasar un poquito más adelante, pero en este mundo hay muchas iglesias, hay de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las estructuras y mucha gente está confundida porque cada iglesia es diferente la una de la otra. Entonces la gente se pregunta, entre tantas iglesias, tantas religiones, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Será que hay una iglesia verdadera? Bueno, eh, es muy importante que vayamos a la Biblia porque como cristianos nosotros aceptamos la Biblia como la única fuente de verdad, el único libro como fuente principal de nuestra lectura, así que no podemos aceptar otros libros como fuente de verdad, por lo tanto necesitamos acudir a la Biblia. Y, y si vamos, por ejemplo, desde un principio, cuando Dios creó este mundo, mm, solamente existía un ser humano y la esposa, Eva, solamente existía Adán y Eva. Por lo tanto, no habían tantas personas, no habían divisiones entre personas como lo vemos hoy en día. Pero como sabrán, tan pronto avanzamos con la lectura de la Biblia y llegamos al capítulo 3, nos damos cuenta de que ya habían muchas personas, un poquito más adelante, porque en el capítulo 3 ahí es donde sucede la caída de Adán y Eva, y un poquito más adelante pues ya encontramos más gente y en fin. Pero en el capítulo 3 ahí encontramos cómo el diablo se introduce en el jardín del Edén para tentar a Adán y Eva para hacerlos caer. La historia es triste y nos cuenta de que Eva cayó y a la vez pues, se convierte en un instrumento del enemigo para hacer caer a Adán. Pero hasta entonces pues ellos adoraban a Dios. Dice que todas las tardes Dios venía a visitarlos en el jardín del Edén y no había ningún problema para ellos salir al encuentro de Dios para hablar con Dios. Pero tan pronto caen, escuchan la voz de Dios cuando Dios venía a visitarlos en el Edén, ellos en vez de salir a encontrarse con Dios, tuvieron que esconderse, huyeron de Dios porque tenían miedo. Y luego esa pareja tuvieron hijos y comenzaron a poblar la tierra, pero en el capítulo 4 nos damos cuenta de que ellos tuvieron dos hijos, Caín y Abel, y ambos decidieron adorar a Dios. La historia nos cuenta de que Caín trajo de todos los frutos de la tierra porque era agricultor y ofreció un sacrificio a Dios.
Y su sacrificio, su culto de adoración consistía en ofrecer todo lo mejor de los frutos de la tierra que había cosechado y de esa manera adoró a Dios. Pero en cambio Abel dice que trajo la mejor oveja y le ofreció como un sacrificio a Dios. Y nos dice la historia de que Dios aceptó el culto o la adoración de Abel, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, dice. Así que ahí tan pronto vemos una división, una distinción, una diferencia entre un adorador y el otro. Así que ahí comenzaron las diferencias de cómo adorar a Dios. Abel fue aceptado por Dios con su ofrenda, Caín en cambio no. Y entonces Caín, él quiso adorar a Dios a su manera, con lo que tenía y creía que Dios aceptaba eso, pero Dios no lo aceptó. Así que, y a medida que corría el tiempo, más adelante nos encontramos en los tiempos de Noé. Ahí nos damos cuenta de que ya había más corrupción en la tierra toda se había corrompido y solamente estaba Noé como justo delante de Dios. Y el resto de la historia sabemos que conforme la gente se multiplicaba, la corrupción crecía y había más divisiones entre la gente. Y en fin, en los tiempos de Abraham, por ejemplo, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, porque también la familia de Abraham, que venía de Sem, también hasta cierto punto habían caído en la idolatría, según Josué 24:1. Así que antes de que esa familia se perdiera toda, Dios entonces entra en acción y llama a Abraham desde Ur de los Caldeos. Y entonces probablemente usted ha leído la historia de Abraham. Abraham fue el único que encontramos en ese tiempo, en ese territorio, que buscaba a Dios. Donde quiera iba, siempre adoraba a Dios. Levantaba su altar y ahí adoraba a Dios con su familia alrededor del altar. Así que vemos de que para entonces no existían religiones grandes con iglesias como vemos hoy en día. El culto era más sencillo, todo consistía en el sacrificio y los adoradores se reunían alrededor del altar y de esa manera adoraban. Bueno, a Abraham se le profetizó de que iba a tener una descendencia grande y que iban a ser esclavos por 400 años. Después de eso Dios iba a librarlos. En fin, todo eso se cumplió. Entonces, en los tiempos de Moisés, Dios decide enviarlo a él para salvar a ese pueblo desde Egipto de la esclavitud. Entonces, mientras vagaban en el desierto, Dios decide construir su primera iglesia. Y esto es muy importante porque en toda la historia Dios nunca había mandado a sus hijos, a los profetas o a los patriarcas o a su pueblo construir una iglesia. Pero esta vez sí lo hizo y es interesante y vale la pena leerlo en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8 nos dice lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios hablando con Moisés. Así que le dice, ustedes van a construirme un santuario. Pero usted va a notar qué clase de iglesia estaba a punto de construir Moisés con su pueblo para Dios. La iglesia, Dios le dio el modelo a Moisés y a su pueblo para construir cómo lo quería, de qué tamaño y todas las medidas exactas se lo dio a Moisés.
me imagino que mientras Dios hablaba con Moisés sobre el monte, me imagino que le mostró en una pantalla grande, así, algo así como tipo 3D, todos los detalles, toda la forma, el material, las medidas de todo se lo mostró en una pantalla grande. Así que, porque Dios quería que Moisés hiciera exactamente como Dios se lo estaba mostrando a Moisés. Y claro, Moisés entonces entra en acción y logra construir un santuario. Y eso sería la primera iglesia que Dios manda a construir en el desierto entre su pueblo que él había llamado y escogido para anunciar su nombre. Pero vale la pena traer a consideración todo esto y hacer varias preguntas. Dios es el dueño del universo. Él es el dueño de todo el oro y la plata, todos los bosques, la montaña que existe en el mundo. Para Dios no le costaba mandar a su pueblo y a Moisés construir un edificio grande de oro puro o de la mejor madera que existía entonces. Podría haberlo mandado. En cambio, Él manda a Moisés construir un santuario, un tabernáculo, algo sencillo, pero lo más interesante de todo esto era de que un santuario, algo así, movible. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no mandó construir un edificio grande? Un estadio, por ejemplo, una iglesia grande del material más costoso que existía. ¿Por qué lo hizo algo sencillo y por qué lo hizo algo como una iglesia móvil? Si usted nunca ha visto el modelo de esta iglesia, puede leerlo en el libro de Levíticos o de Números, porque ya más adelante, encontramos a Moisés en acción con su pueblo construyendo este santuario y finalmente terminaron. Y quizá vale la pena colocar una pequeña foto como una ilustración nada más en la pantalla y ahí usted más o menos va a tener una pequeña idea de cómo fue la iglesia de Dios. Aunque no exactamente, pero los dibujantes tratan de imaginar lo que fue la primera iglesia de Dios construida en el desierto. Pues bien, todo lo que Dios hace, siempre lo hace con algún propósito. Dios nunca hace nada por accidentes. Cada cosa que hace tiene un propósito principal. Cada cosa que permite lo hace con un propósito también. La razón del por qué Él no mandó a su pueblo construir una iglesia grande, un edificio grande, era porque el templo, el tabernáculo pequeño que mandó a Moisés construir, se acondicionaba muy bien a la condición del pueblo que se encontraba en el desierto. Se acoplaba bien a la condición del pueblo de errantes, de extranjeros, de viajeros en el desierto, porque no estaban viviendo en un lugar estable, todavía no habían llegado a la tierra prometida. Por lo tanto, ellos debían tener una iglesia móvil, una iglesia que pudiesen llevarla con ellos a donde quiera que fuesen. Ahora, si hubiesen construido una iglesia así, un edificio grande, no podrían haberlo llevado con ellos hacia donde iban. Por lo tanto, esa fue una de las razones principales del por qué Dios mandó a Moisés y a su pueblo construir una iglesia móvil. Y claro, todos los cuartos de ese tabernáculo tenía un significado especial, pero no vamos a entrar en detalle con eso. Lo que queremos lo que nos interesa estudiar ahora es lo relacionado a la iglesia. Pues bien, si se da usted cuenta de que Dios, al mandar a construir su primera iglesia aquí, lo mandó a hacer algo sencillo, algo que lo pudiesen llevar con ellos donde quiera que fueran. Bien, en el Nuevo Testamento recordará usted de que en todo el ministerio de Cristo,
Él nunca construyó un edificio, nunca hizo una iglesia, nunca construyó un estadio para un lugar donde adorar. Aunque en su tiempo ya existían las sinagogas, que no eran iglesias, muy diferentes de las sinagogas, son muy diferentes a las iglesias que las conocemos ahora. Sin embargo, aunque al principio Jesús quiso llamar a su pueblo de vuelta hacia Él porque se habían extraviado, pero como ellos no quisieron, por lo tanto, lo que Jesús hizo es apartarse de ellos y formar su propia iglesia y comenzó a llamar a 12 hombres y entrenarlos para dejarlos después de su ascensión para que continuaran la obra que Él había iniciado aquí. Pero de hecho, ni siquiera sus discípulos, mucho después de que Jesús haya ascendido al cielo, construyeron edificios como iglesias. Y nos da una razón del por qué. Ahora, usted recordará una parte de la Biblia a donde Jesús preguntó a sus discípulos qué pensaba la gente de Él. Y después le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién es el Hijo del Hombre para ustedes? Y de ahí es donde sale Pedro, que dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y de ahí, en Mateo 16, capítulo 16, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, dirá usted, ahí Jesús está hablando de construir una iglesia, de edificar una iglesia. Es obvio de que tiene una iglesia. Bueno, claro que Jesús tiene una iglesia aquí en la tierra, pero quizá no es la iglesia que usted pensaba, que usted imaginaba. Y más adelante vamos a ver qué clase de iglesia estaba Jesús por establecer y qué clase de iglesia tiene Jesús sobre esta tierra. Es obvio de que la Biblia habla de una iglesia. Jesús también dice que iba a establecer una iglesia. Pero vale la pena recordar y repasar la vida de los cristianos en los tiempos apostólicos. Los discípulos nunca construyeron un templo o templos grandes, jamás lo hicieron. De hecho, cuando usted lee las cartas de los apóstoles como de Pablo, Pedro, ellos mencionan que tenían varias iglesias, pero las iglesias que tenían no eran templos grandes, las iglesias de ellos estaban en los hogares de los cristianos, así que no eran edificios grandes. Y entonces esas eran las iglesias de los cristianos en los tiempos de los apóstoles. Así que ahora, un poco de historia. ¿Cómo fue que entonces, o quién fue el de la idea de construir templos grandes y todo? No sé si usted ha escuchado la historia de este emperador Constantino el Grande o el Constantino I. Él cuando supuestamente se convirtió al cristianismo, por ahí alrededor del año 300, él fue el de la idea de que los cristianos se reunieran en edificios grandes, como él era el emperador y supuestamente se había convertido en el cristianismo. Su historia es interesante porque lo que él hizo no es otra cosa más que introducir el paganismo en la iglesia, pero ese es otro tema. En cuanto a él supuestamente se convierte al cristianismo, entonces comienzan los cristianos a edificar o a asistir en edificios grandes o en iglesias grandes, en teatros o en estadios, porque el emperador tenía muchos edificios. Así que ahí fue donde comenzaron los cristianos a edificar templos, iglesias grandes y ahora pues vemos de toda clase de templos. Hay mega iglesias, por ejemplo, y iglesias grandes, iglesias pequeñas, pero cada
iglesia con su estructura, religión y denominación, con su propio estilo de iglesia. Así que, pero en los tiempos de los apóstoles, ellos no tenían iglesia, ellos siempre andaban de un lugar a otro. Pablo, por ejemplo, viajó mucho y estableció muchas iglesias, pero no construyó edificios, más bien establecía iglesias en los hogares de los creyentes donde ellos decidían seguir a Jesús. Así que, bueno, ¿es malo entonces tener un templo grande, un edificio grande, un edificio tan bonito? Bueno, no necesariamente podemos construir un lugar bonito y grande para adorar a Dios, pero el punto aquí, el asunto es de que los seres humanos nos extraviamos muy rápido de la verdad, de las verdades que encontramos en la Biblia. A veces hay gente que le da más importancia a la iglesia, cree más en una religión, cree más en una denominación, cree más en una doctrina que en lo que debería creer en Jesús. Y entonces hay gente que aman más las iglesias, las religiones, las doctrinas, las denominaciones, aman más que esas cosas que a Jesús. Entonces, es fácil extraviarnos. Es lo mismo que sucedió con los fariseos en los tiempos de Cristo. ¿Se acuerdan cuando los fariseos castigaban con pena de muerte a la gente que hablaban mal del templo de ellos? O sea que ellos habían llegado a apreciar más el templo que la misma gente que acudían a buscar a Dios en su templo. Y entonces puede suceder lo mismo en este tiempo. Por lo tanto, el edificio no es lo más importante, porque hay un texto que nos dice en la Biblia, por ejemplo, cuando Salomón dedicó el gran templo que él logró construir, como también una cita de la dedicación del templo, de la oración que ofreció Salomón al dedicar el templo, lo cita Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 24, que nos dice una gran verdad, porque muchas personas se ponen tristes en un lugar donde no hay iglesia, pero veamos en la Biblia qué nos tiene que decir Dios con relación a un lugar donde no hay iglesia. Dice lo siguiente Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo, dice, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué dirá usted? Probablemente usted nunca había leído este texto. Se encuentra en Hechos 17, 24. O sea que Dios no habita en esos templos que logramos nosotros edificar y construir, porque no es el lugar lo más importante. Salomón, por ejemplo, al construir el templo y ofreció una linda oración, sin embargo, él dijo una frase tan cierta, dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa, dijo. De ahí viene esta cita que Pablo lo dijo en Hechos 17, 24. O sea que Dios no mora en esos templos grandes y bonitos que nosotros logramos a edificar, pero tampoco es malo edificar un edificio donde podemos adorar a Dios, pero vamos a ver qué es lo más importante para Dios. Ahora, vale la pena recordar un detalle de todo esto, porque lo que estábamos hablando al principio de que cuando Dios decidió construir su primera iglesia, lo hizo muy sencillo y algo muy pequeño y móvil para que su pueblo, donde quiera que fuese, pudiese llevar su templo consigo. En cambio, usted conoce la historia de David, por ejemplo, porque fue David quien, el segundo rey de Israel, el de la idea de construir un templo grande. Y entonces él al ver, porque el arca del pacto se encontraba en una tienda, el mismo que construyó Moisés, en el desierto, en ese tabernáculo estaba el arca del pacto. Por lo tanto, un día David, al observar todo esto, dijo, bueno, yo habito en mejores casas y el arca del pacto
que era un símbolo de la presencia de Dios, está en una tienda tan simple. ¿Por qué no construimos algo mejor? Y entonces él le comunicó al profeta Natán sus ideas. Y entonces el profeta le dice, adelante, buena idea tienes. Y ya esa misma noche Dios se le aparece al profeta y le dice, no señor, él no me va a construir ningún santuario. Así que, y el resto de la historia nos cuenta de que fue Salomón quien finalmente pudo construir el santuario, la iglesia. Pero notará usted, si usted hiciera una comparación entre la iglesia que nace de la mente del hombre, hablando del edificio, y entre el edificio que Dios había logrado construir a través de Moisés en el desierto, hay una gran diferencia. El templo que construyó Salomón era un edificio enorme. Claro, ellos ya habían llegado al lugar donde tenían que llegar en la tierra prometida. Así que ya podían construir una iglesia porque ya no andaban vagando en la tierra o en el desierto donde se encontraban anteriormente. Así que podían construir una iglesia. Pero fíjese que cuando ellos construyeron una iglesia, así como que perdieron el significado verdadero de lo que es una iglesia. Ahora, si yo te preguntase a ti, por ejemplo, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en la palabra iglesia? ¿Qué imaginas que significa la palabra iglesia? La misma palabra proviene de un vocablo griego que es eclesia. Si lo tradujéramos al español, simplemente significa los llamados a salir de. Eso es lo que significa la iglesia, la palabra iglesia. Así que la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, sino que significa los llamados a salir de. Así que, ahora, pero entonces, ¿qué significa realmente una iglesia? ¿Que entonces usted dice que no es necesario asistir en una iglesia, que ya no hay que darle importancia a la iglesia? Bueno, continúe escuchando y veamos qué es lo que tiene Dios para nosotros, hablándonos acerca de la verdadera iglesia. Ya vimos de que con algún propósito Dios construyó un santuario en el desierto, móvil, algo sencillo, que pudiesen llevarlo con ellos a donde quiera que fueran. Jesús también ya vimos que nos está hablando de que Él estaba por establecer y edificar una iglesia. Ya vimos también que en realidad Dios no habita en esos templos. Pero ahora, ¿qué es entonces la verdadera iglesia? Bueno, ahora, no sé si usted se acordará de una historia en la Biblia. Me refiero a la historia de Jacob. En la historia de Jacob nos habla de un asunto muy importante, ya que estamos hablando de lo que es la iglesia. Jacob había traicionado a su hermano, le robó la primogenitura. Entonces, en consecuencia, su hermano le quería matar a Esaú. Entonces, para salvar su vida, Jacob tuvo que huir hacia Harán. Pero en el viaje donde iba, de repente le agarró la noche en un desierto, en una montaña. Así que él iba huyendo, así que tenía miedo y de repente antes de que entrara la noche, me imagino arrepentido, ofreció una oración a Dios ahí. Y entonces, como Dios siempre nos escucha, no importa dónde estamos, no importa dónde vayamos, no importa cuánta gente esté en donde estamos, si estamos realmente arrepentidos, le oramos a Dios, Él siempre nos perdona. Así que así perdonó a Jacob. Pero para asegurarle a Jacob que Él lo había perdonado, entonces en la noche, esa misma noche, se le aparece en visión. Y miren lo que dice después de que Dios se le aparece en visión a Jacob o en sueño. Esto está registrado en el libro de Génesis, capítulo 28, y el versículo 16 y 17. Dice así: Y despertó Jacob de su sueño y dijo:
ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este es el punto muy importante que quiero destacar de esta historia. ¿Dónde se encontraba Jacob? En un desierto, en una montaña. ¿Qué iglesia había allí? No había iglesia. Pero cuando éste se arrepiente, ofrece una oración, entra en comunión con Dios, Dios lo perdona y ese lugar, ese espacio donde él entra en comunión con Dios, se convierte en un lugar especial. Se convierte, según el texto que hemos leído, se convierte en casa de Dios y se convierte en puerta del cielo. Entonces la iglesia es más que un edificio, es más que un lugar especial. Cualquier lugar, cualquier hogar, cualquier edificio se puede convertir en una iglesia verdadera. ¿Cuándo? Cuando el individuo, cuando el ser humano entra en comunión con Dios, esté en su casa, en una iglesia, en un edificio, afuera, trabajando en un lugar desierto, en una montaña, en la ciudad, donde quiera que el individuo, el ser humano, entre en comunión con Dios, el lugar donde decide entrar en comunión con Dios, se convierte en un lugar especial, se convierte en una verdadera iglesia, se convierte en una puerta del cielo. Por eso dijo Eli, exclamando, dijo, yo no lo sabía, no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora usted, me imagino, ya está entendiendo un poquito más lo que significa la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, la verdadera iglesia, no es el lugar, no es el edificio, no es una religión, no es un estadio, no es una casa, no es cualquier otra cosa, sino que cualquier lugar donde usted decide buscar a Dios, ese lugar se convierte en un lugar sagrado, en una iglesia y puerta del cielo. Así que ahora, Pablo nos aclara un poquito más con relación a este tema. En su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, ahora entendemos un poquito más lo que significa la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no tiene nada que ver con una organización, no tiene nada que ver con una religión, no tiene nada que ver con un lugar. Tiene que ver con gente que entra en comunión directa con Dios. Por lo tanto, no son las iglesias las que nos van a salvar, no es una doctrina, no es un lugar especial, no son líderes los que nos van a salvar, sino cuando uno individualmente decide entrar en comunión con Dios, el lugar donde nos encontremos se convierte en un lugar sagrado y en una verdadera iglesia. Así que, ahora recordando un poquito lo que estábamos hablando al principio, ¿por qué razón usted cree que Dios edificó una iglesia móvil en el desierto? Bueno, decíamos que porque Dios quería que su pueblo, donde quiera que ellos fueran, llevasen su iglesia consigo. Ahora sí, vamos al Nuevo Testamento, la misma idea está transfiriendo Dios hacia a su pueblo, de que nosotros
ya no necesitamos construir un tabernáculo, un lugar bonito, sino que nosotros fuéramos los templos de Dios y templos móviles para que donde quiera que nosotros fuéramos, llevásemos nuestra iglesia con nosotros. Hay mucha gente que malentiende esto, piensan que la iglesia, el lugar o el edificio es lo más importante, pero ya vimos que en realidad no lo es. La verdadera iglesia no tiene nada que ver con otra cosa más que con gente como usted y como yo. Donde Dios en realidad quiere morar, no es en esos templos. Ya vimos a través de Pablo que Dios no mora en esos lugares. Donde Dios quiere morar en realidad es en nuestros corazones, en mi corazón y en tu corazón. No es en esos lugares que logramos construir. Por lo tanto, estuviésemos en un lugar grande, en un lugar pequeño, en nuestros hogares, ahora que estamos viviendo en crisis, muchas iglesias se han cerrado, ya no se puede asistir en una iglesia y mucha gente se ha quedado triste porque ya no se puede reunirse en la iglesia. Pero ahora que sabemos nosotros que en realidad el lugar no es lo más importante, claro, Dios tiene un pueblo aquí en la tierra, pero no consiste en un lugar específico donde hay que reunirse, sino su pueblo más bien consiste en algo espiritual. Tiene que ver con gente que está en todas partes del mundo y en todas las iglesias alrededor del mundo, diferentes iglesias, para formar parte del gran pueblo de Dios. O sea que Dios no tiene una iglesia especial aquí en la tierra, física, hablando físicamente. No tiene una iglesia literal aquí. Porque si dijésemos que Dios tiene una iglesia literal aquí en la tierra, ¿dónde estaría? No existe tal cosa. Pero lo que Dios tiene es un pueblo especial y un pueblo formado por diferentes personas de diferentes religiones en todas partes del mundo que obedecen y hacen la voluntad de Dios. Esa es la verdadera iglesia. Vale la pena leer un último texto que lo encontramos en el libro en la primera carta de Pedro. Dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 5. Vosotros, dice también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sí tiene Dios una iglesia aquí, la iglesia que Jesús habló a Pedro, de que él estaba por fundar una iglesia, pero no una iglesia física, una iglesia literal, más bien una iglesia espiritual. Fíjense la metáfora que usa Pedro aquí, de que todos los creyentes, dice, nosotros los que creemos en Jesús, somos como si fuésemos una piedra, cada uno una piedra, para seguir construyendo, para seguir formando la iglesia espiritual de Cristo. O sea que yo diría de que en realidad la verdadera iglesia de Cristo apenas está en construcción. No la vamos a terminar nunca, sino hasta que Cristo venga. Pero no una literal, sino que una iglesia en construcción, pero hablando espiritualmente. Así que conforme cada cristiano, conforme cada persona se une al cristianismo para creer en el Señor, ya es una piedra para formar parte del gran edificio que está en construcción. Así que la iglesia del Señor es algo espiritual. Muchas iglesias nos confunden, muchas religiones nos confunden y cada uno reclama pertenecer a la verdadera iglesia. Pero no existe tal cosa. La iglesia, el lugar, no es lo más importante. Saben,
Jesús dijo una frase muy fuerte en Mateo capítulo 7, versículo 21. Probablemente usted ha leído ese texto que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en el reino de mi Padre, sino aquel, dice, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que, en otras palabras, no todo el que me dice, soy cristiano, no todo el que me dice, yo soy tu hijo, va a entrar allá en el cielo. O sea, no todos los que se ponen el título de cristiano, no todos los que asisten a una iglesia literal van a ser salvos. Los que van a ser salvos, dijo Jesús, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una verdad tan grande. Por lo tanto, de aquí para adelante, si usted va de un lugar para otro, por ejemplo, o se mueve de un estado a otro, de un país a otro, y sale a buscar una iglesia en la comunidad, en la ciudad, y no encuentra una, no se ponga triste y nunca diga, qué triste, no voy a poder asistir a una iglesia, porque aquí no hay una iglesia. ¿Que no hay una iglesia? ¿Y usted qué es entonces? Porque la iglesia no es el edificio, sino es usted. No había iglesia, pero tan pronto usted llega a esa comunidad, ya existe una iglesia. Adora a Dios donde usted está. Si tienes oportunidad de asistir a una iglesia, antes de asistir a una iglesia, vea la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Aquí está, esta es toda la palabra de Dios, es toda la voluntad de Dios. Y entonces, por eso Jesús dijo, solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de los cielos. Y la voluntad del Padre es todo lo que está en su palabra. Así que estudia la Biblia, acércate más a Dios a través del estudio de su palabra y conocerás más acerca de ese Dios maravilloso. Así que lo más importante para Dios no es el lugar, no es la iglesia, sino que la persona. Dios quiere morar no en el edificio, no en las iglesias, sino en tu corazón. Ahora yo quiero preguntarte, ¿te gustaría ser la iglesia de Dios? ¿Te gustaría que Dios viniera a morar en ti? Bueno, espero que tu decisión, que tu respuesta sea sí. Ábrele tu corazón al Señor ahí donde estás. Dígale, de aquí para adelante quiero ser tu iglesia. Quiero que tú mores en mi corazón y verás cómo Dios, porque su anhelo más grande y principal es que Él venga a morar en los corazones de los seres humanos. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Así que si usted desea más información, más estudio, puede acudir a su Biblia y ahí encontrarás la verdad. Cualquier pregunta que tenga, puedes acudir a la Biblia y ahí encontrarás la verdad. Así que Dios te bendiga y no quiero terminar este pequeño estudio sin antes orar por ti. No sé quién eres, no sé dónde quiera que usted esté viendo este estudio. Dios te conoce, Dios conoce tu corazón y permíteme orar por ti en este momento. Querido Padre, gracias te doy por la oportunidad de entrar en la comunidad de los hogares de aquellos hermanos y amigos quienes están viendo este programa. Lo que hayamos estudiado, Señor, que quede en sus corazones. Sabemos ahora que la verdadera iglesia en realidad no es el lugar, no es el templo, sino son los corazones de los seres humanos. Ahora, esa persona que está dirigiendo su oración a ti en esta hora, que está abriendo su corazón hacia ti, Señor, ven, mora en su corazón y perdónanos de nuestros pecados. Gracias porque tú nos aceptas, nos recibes tal como somos y donde quiera que se encuentren tus hijos escuchando este mensaje, bendice a esos hijos tuyos y en todas las áreas de su vida, bendígalos también. Gracias te damos, oh Padre querido, por la oportunidad que nos diste de estudiar una vez más tu palabra en esta hora y gracias por acompañarnos. Favores que lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro querido Salvador Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.